Vamos a realizar una definición de Grasshopper para materializar una volumetría tal como esta. Es una repetición de prismas triangulares, algo semejante a lo que ocurre con el famoso monumento al Holocausto en Berlín. O sea que son estructuras repetitivas pero controladas paramétricamente. En este caso vamos a tratar de que la definición realice esta matriz de triángulos prismáticos de manera que respondan a una polilínea. Los triángulos que sean más próximos a la polilínea serán más grandes y más altos, y los más lejanos serán más chicos. Bueno, vamos a iniciar un nuevo documento. Voy a conservar esta polilínea de control para controlar la forma de la volumetría final. Iniciamos entonces en la parte de vectores generando una matriz, bueno, en este caso no rectangular sino triangular. Vamos a darle un tamaño a esta matriz, por ejemplo 10 por 15, y ahora podemos entonces controlar el tamaño. Podemos agrandarla un poquito en este sentido y reducirla en este otro. Después vamos a ir modificándola a lo largo del ejercicio. Y en definitiva, lo que tenemos que controlar o tener en cuenta es la distancia entre las celdas de esta matriz y la polilínea. Para lo cual vamos a utilizar, primero que nada, vamos a poner dentro de Grasshopper la polilínea con set one curve, y vamos a medir o a controlar la distancia entre las celdas y la polilínea. Para esto vamos a utilizar aquí en curva un comando que me permite medir la distancia entre la curva y los puntos de la matriz. Estos son los puntos de proyección de los centros de la celda hacia el punto más próximo apoyado en la polilínea. Bueno, si nos fijamos aquí, tenemos los puntos, pero están separados en grupos. Lo que vamos a hacer es un flatten para que, o sea, aquí botón derecho, flatten, para que quede un simple listado de, de puntos con sus coordenadas. Bueno, ahora tenemos que realizar los triángulos. Los triángulos no van a ser los de la matriz, sino que van a ser ligeramente inferiores. Para lo cual lo que necesitamos es construir triángulos dentro de los triángulos de la matriz. Así que para esto vamos a utilizar el comando area, por un lado, para encontrar los centros de cada uno de los triángulos. Y vamos a utilizar en el comando de superficies para generar los triángulos. Lo que vamos a hacer aquí es tomar directamente las celdas, o sea el perímetro de cada triángulo, para generar una superficie triangular en cada triangulito, y luego vamos a utilizar el comando scale para achicar estos triángulos en base a sus centroides, ¿sí?, que hemos capturado aquí,
y a un determinado tamaño. En este caso, ya vemos que allí se están achicando los triángulos. Si nosotros apagamos todo esto, vamos a ver los triángulos cómo van quedando. El tamaño de cada triángulo va a estar definido por este factor, y este factor queremos que sea dependiente de la distancia que separa a los puntos de la polilínea, ¿sí? Como explicamos al principio. Para lo cual vamos a tener que realizar un, un dominio, o sea, un conjunto de números definido con un principio, con un final y con una cantidad de elementos. Lo que vamos a hacer es, primero que nada, medir la cantidad de elementos del dominio actual de los triángulos. Para eso vamos a utilizar el comando que se llama bounds. Este comando me permite, bueno, este también lo voy a utilizar, así que lo dejo allí. Y vamos a poner aquí todas las distancias. Estas distancias podríamos aplastarlas también. Todas las distancias. Y entonces, como resultado, obtenemos que todos estos valores varían de 0.04 a 4.78. Ese sería el dominio de origen, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer es construir nuestro propio dominio. Supongamos que varíe desde 0.2 hasta 5, por ejemplo. O sea que el mínimo va a ser 0.2, el máximo va a ser 5, después estos valores los podemos cambiar. Este es el dominio al que queremos llegar y este es el dominio que tenemos actualmente. Así que ahora lo que vamos a hacer es utilizar este comando remap numbers, o sea, remapeo de números. Lo que hace este comando es tomar un dominio y transformarlo en base a otro. En este caso nosotros tenemos un dominio bastante caprichoso que consiste en las distancias. Y lo que queremos hacer es que esas distancias se modifiquen en base al dominio que tenemos, que varía de 0.04 a 4.78, y ese dominio pase a ser la misma cantidad de elementos con los mismos valores, pero desde 0.2 a 5. O sea que todos, digamos, el dominio ya mapeado queda así: 135 valores que van variando desde 0.2 hasta 5. ¿Sí? Entonces ahora estos valores del dominio ya mapeados, que son los valores que vemos allí, todos esos números, y que van correspondiendo a cada una de las celdas de la matriz, estos valores los vamos a ingresar como factor, pero no directamente, porque si lo hacemos directamente ocurre esto, o sea, es demasiado grande. Igualmente podemos nosotros corregir esos valores utilizando el dominio que hemos creado aquí. Por ejemplo, en vez de 0.2 vamos a arrancar en 0.1 y en vez de llegar a 5 vamos a llegar a un valor menor a 1 para que sea más chico que el tamaño del triángulo. Por ejemplo, 0.85, supongamos. Entonces, de esta forma los triángulos variarán. Vamos a agregar un decimal acá y vamos a llevar este valor a 0.85. Y aquí, bien, podríamos poner 2 decimales para tener un control un poco más prolijo. Y aquí también poner 2 decimales. Así que ese es el inicio y este es el final.
por último, tendríamos que eh, corregir aquí las celdas, también aplastarlas aquí para que no aparezcan como están ahora divididas en grupos, sino que quede un listado simple. Y entonces de esa manera el programa trata cada triángulo en forma independiente, no por grupos. Hay un único grupo que es la matriz. Entonces allí tenemos cómo responden los triángulos a su posición relativa con respecto a la polilínea. Bueno, estos triángulos arrancan en 0,2, pero yo puedo agrandar el valor mínimo, ¿sí? Y puedo también controlar el valor máximo. Si el valor es más de 1, obviamente los triángulos se van a superponer, porque la escala mayor a 1 hace que el triángulo sea más grande que el triángulo de base. Así que tenemos que mantener un valor inferior a 1 como máximo. Bueno, ahora simplemente podemos controlar el tamaño de la grilla y vamos a ver que a medida que la grilla crece, se va adaptando a la forma de la polilínea. Que vamos a hacer que la matriz crezca en los dos sentidos. Supongamos 30 por 30, 40 por 30. Y entonces allí vemos que la matriz responde a la posición de la polilínea. Lo que vamos a hacer ahora, bueno, si queremos hacer que los triángulos de la polilínea sean más grandes y más altos que los de afuera, lo único que tenemos que hacer es invertir los valores de inicio y de final del dominio, ¿sí? Y ahora lo que vamos a agregar es la posibilidad de darle una altura a toda esta matriz. Esto lo vamos a hacer con el comando extrude. El comando extrude va a tomar la geometría de los triángulos y los vamos a extruir en el sentido Z, pero con un valor determinado. Vamos a apagar esto y nos vamos a quedar con los triángulos extruidos. Este valor determinado va a depender de los valores del dominio que estamos usando, el mínimo y el máximo, pero también va a depender de alguna fórmula que nos permita controlar ese tamaño. Así que para hacerlo rápidamente podemos ingresar los valores del dominio ya mapeados y vamos a ver que tenemos una respuesta, aunque no se percibe mucho, y vamos entonces a agrandar esa respuesta, por ejemplo, elevándola al cuadrado. O sea que vamos a tomar este comando y vamos a poner un valor aquí de 2 como exponente y entonces vamos a ingresar con los valores mapeados aquí y de esta manera entonces se va a enfatizar la altura. Podríamos aumentarla un poco más con otro factor, por ejemplo agregar aquí una multiplicación y tomar este valor allí, a esto lo vamos a desconectar y vamos a poner acá un valor por ejemplo de 5. Entonces estamos multiplicando el resultado por 5. De esa manera ya tenemos una respuesta muy evidente. Finalmente vamos a intentar colorear
toda esta volumetría, también haciendo que la variación de color dependa de la relación de cada prisma en cuanto a la distancia hacia la polilínea de control. Esto lo vamos a hacer utilizando el comando en display, el comando de preview geometría, custom preview, pero vamos a asignarle al preview, en lugar de un material, vamos a asignarle un gradiente de colores con este comando. Este gradiente, que después vamos a ver cómo se edita, va a afectar el color de cada uno de los prismas. Como queremos que esta variación esté en relación a la distancia a la polilínea, podemos hacer que el valor inferior y el valor superior dependan también del mismo dominio que habíamos creado. ¿Sí? Así que ese sería el dominio. El otro valor, entonces, que es el parámetro que va a definir a qué color corresponde cada prisma, podemos tomarlo, por ejemplo, en relación em, a las distancias ya mapeadas, por ejemplo. Entonces, allí, digamos, estas son las distancias de cada triángulo a la polilínea y se están afectando con un dominio que varía desde 0,38 a 0,85, y entonces el valor más alto del dominio corresponde al verde oscuro, el valor intermedio al amarillo y el valor más bajo al rojo, que es lo que vemos en este momento en pantalla. Bueno, por supuesto que esta forma es responsiva, o sea, responde a la polilínea. Si yo cambio la forma de la polilínea, voy a activarle los puntos de control a la polilínea y vamos a mover alguno de estos puntos para ver lo que ocurre. Supongamos que tomo esos 3 puntos y los muevo hacia la izquierda. Vamos a ver que la forma se adapta a la nueva posición y a la nueva forma de la polilínea. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias. Esta es finalmente la definición terminada.